Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros videoyentes. Estamos en un capítulo más de En Privado. Les deseamos una feliz tarde a todas las personas que se están empezando a conectar. Les recordamos que este espacio nos pueden ver a través de las páginas de Oye Cali, El Corrillo de Mao y la página de Lucía Nader Asociados. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de que las fallas escolares no son sinónimo de incapacidad. Para desarrollar ese tema, tengo a dos profesionales de Lucía Nader Asociados. Está con nosotros la doctora Mónica Katzenberg. Ella tiene especialidad en psicología, en todo lo que tiene que ver con manejo de niños, adolescentes, procesos escolares. Y está también con nosotros la doctora Luz Elena Villegas. Ella es psicóloga, también tiene toda su formación en lo que tiene que ver familia, adolescentes. Entonces, bueno, estamos con dos grandes profesionales. Les recuerdo mi nombre, Ana Cristina Mayarino, psicóloga, sexóloga, y también hago parte de este maravilloso equipo de Lucía Nader Asociados. Así que vamos a empezar con este tema y yo quiero empezar por algo, doctora Mónica. Muchas veces cuando tenemos hijos, somos mamás o papás y estamos viviendo el proceso escolar, nos sentimos muy angustiados porque empiezan a decirnos, el niño no es bueno para matemáticas, o no aprende a leer o a escribir fácilmente, o los idiomas no son tan fáciles. Y muchos papás empezamos como, no sabemos qué hacer con el niño, no sabemos cómo colaborarles, no sabemos para que ese proceso educativo sea un poco más sencillo. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ana Cristina. Buenas tardes, Luz Elena, y a todos los oyentes, muy buenas tardes. Nuevamente encantada de estar con ustedes aquí y hoy con un tema realmente que se ha hablado toda la vida, pero que igualmente a muchas familias pues les ocasiona unas dificultades terribles, y es cuando ese niño, yo voy a decir falla, pero voy a poner ese falla entre comillas. Porque evidentemente están diciéndonos desde el colegio, desde el niño mismo, desde otras cosas, este niño no aprende o no puede, como usted decía, con las matemáticas, con el lenguaje, bueno, con cualquiera de las áreas. Y hay muchas, dijéramos, enfoques de cómo se mira la dificultad. Aquí estábamos precisamente como al comienzo, antes de comenzar el programa, hablando de qué dificultad hablábamos. Y yo quiero aclarar esto, y es la falla o la dificultad que tiene para el niño para aprender algo. No estamos hablando de ese niño que tiene un problema grave en el desarrollo, que ese niño con síndrome de Down, o que es ese niño con una incapacidad. Exactamente. No, con problemas de aprendizaje dijéramos que sí. Lo que pasa es que hay muchos enfoques de cómo aprende ese niño, y muchos están centrados en el método o están centrados en la falla misma. Yo lo que hoy quiero plantear precisamente es otra posición diferente, y es otra posición que tiene que ver con el sujeto y con ese dolor, o dijéramos, voy a permitirme partir esa palabra malestar en dos, malestar. Sí. Es decir, ese niño que precisamente está fallando en lo académico y que nos está hablando de un malestar, es decir, que se encuentra algo donde él no está bien en esa posición, en eso que está haciendo, donde hay un sujeto que está sufriendo, porque es que no solamente es que no aprende, es cómo se mira el mismo, cómo lo miran los demás. Cómo lo rotulan muchas veces. Exactamente, y es allí precisamente, doctora, donde yo quiero que salgamos de eso. Bueno. Ese niño es malo para aprender, ese niño es malo para las matemáticas, ese niño es malo para el lenguaje, sino que ese sujeto, dijéramos, nos está hablando de una imposibilidad de asumir el saber. Claro, pero no todos los saberes, porque son ciertas áreas. Nadie es bueno para todo ni malo para todo. O puede ser un saber en general, ese niño que está falla y pierde años, es decir, cualquier saber, algo está diciendo. Okay. Bueno. Doctora Luz Elena, habíamos hablado de determinar los términos y tú nos traías algo sobre las incapacidades, lo que es una incapacidad. Sí, es decir, incapacidad se puede tomar como una falta de capacidad para contener alguna cosa, alguna situación hasta un límite determinado.
eso podría ser una definición de incapacidad, como también la carencia de condiciones, cualidades o aptitudes que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Yo quería comentarles lo siguiente. Yo tengo dos casos de dos jóvenes atendiéndolos en el consultorio y me los enviaron, me los trajo la familia porque me dijeron, no, es que el profesor ya no se aguanta en la niña ni se aguanta el muchacho. Entonces, cuando empecé a conversar con la familia, me di cuenta que el sistema familiar, ni siquiera era el sistema educativo escolar, sino el sistema familiar, estaba afectando la situación de estos dos muchachos. Entonces empecé a hablar con los profesores, mucho más con la familia, y se ha visto un cambio de actitudes de parte de la familia, de actitudes de parte de los profesores, porque como veían estos niños como problemas, ¿no? Ya los habían, entre comillas, tildado de niños problemáticos porque ni siquiera sabían si tenían trastornos de aprendizaje, porque no era eso, era falta completa de atención, ¿sí? De concentración para sus tareas, sus deberes. Entonces, yo pienso que sí, lo que dice la doctora Mónica, perfecto. Muchas veces nos llegan, inclusive jóvenes y niños, ya diagnosticados con trastornos de aprendizaje, ¿sí? Y con otra serie de carencias. Entonces, primero hay que analizar esta situación y ver qué está pasando, no solamente a nivel cognitivo del muchacho con sus deberes, sino a nivel emocional. A mí me parece eso importantísimo. No sé qué opine la doctora Mónica, no sé la doctora Ana Cristina. Bueno, la familia juega un papel fundamental también en el proceso. Hablemos un poquito porque hay múltiples causas para que un niño tenga alguna dificultad escolar en alguna o en todas las áreas. Entonces vamos como tratando de mirar cuáles pueden ser esas posibles causas. Y ya que usted toca, doctora Luz Helena, la familia, comencemos por ahí, doctora Mónica. Bueno, yo no sé si ustedes me permiten devolverme un poquito Claro. antes de entrar en familia y un poco sobre lo que hablaba la doctora Luz Helena, trastornos de aprendizaje. Yo diría que quien aprende es un sujeto, ¿cierto? Sí. Y que por eso yo los invito a que pensemos que los trastornos de aprendizaje no están por fuera de los sujetos, porque tanto el aprendizaje tiene que ver con el sujeto, como el sujeto tiene que ver Claro, con el cuando hablamos con de el sujeto hablamos de un aprendizaje. ser integral. De un ser que tiene sus propios dramas, que tiene su propia vida, sus propias vivencias, sus propias angustias, sus propios temores. Y bueno, yo diría, y voy a introducir otro término que lo voy a explicar obviamente, que es el síntoma. Yo diría que ese es el síntoma, el que el niño esté fallando académicamente simplemente hace referencia a un síntoma. Cuando hablamos de síntoma es algo que Sí. demuestra que hay algo que está sucediendo y es como esa parte visible. Eso es lo que yo les voy a explicar un poquito, ese síntoma, y me voy a ir seguramente por lo médico porque de pronto es más visible o más fácil o más comprensible. Más detectable. Claro. Cuando nosotros nos da fiebre, esa no es la enfermedad, ese es el síntoma de que hay una infección, ¿cierto? Pero entonces el médico no trata la fiebre, obviamente que le pone atención a bajarle la fiebre porque la fiebre no se le puede subir mucho al niño, sobre todo a una persona, pero va a investigar precisamente qué está produciendo la fiebre. No se queda con el síntoma, porque si se queda en el síntoma, precisamente lo que se hace es agrandar el problema. En la medida en que no se den cuenta, por ejemplo, que un riñón es el que está produciendo la fiebre porque está funcionando mal, Claro. y se queda dándole solamente acetaminofén, pues el problema del riñón va creciendo, va creciendo. Entonces, esa es mi invitación un poco a mirar el problema, dijéramos, estos trastornos de aprendizaje como un síntoma en el cual no nos podemos quedar, sino dejar al niño allí fijo, a que él no puede aprender. Es posible que si yo miro a ese sujeto como que hay algo
que está determinando que él no puede aprender, pues precisamente lo saco de allí y puedo entrar a mirar qué es lo que está determinando que no. Las familias en este caso, obviamente, como en todos los tiempos los hemos dicho, son fundamentales en el desarrollo de los niños, en las vivencias, en la vida. Es decir, ¿qué es lo que se espera de este niño? ¿Cómo la familia está viviendo esas dificultades que el niño tiene a nivel escolar? Y muchas veces esas fallas a nivel escolar es un malestar que él tiene en su casa. Exactamente, de su hogar. o lo que se le pide, a lo que se le pide que responda, dijéramos, a veces se piensa mucho desde el nivel del éxito, pero el chico es exitoso en otras cosas, ¿sí? El chico no necesariamente tiene que ser el número uno del colegio, y a lo mejor esos chicos que son número uno del colegio llegan a la universidad y fracasan. Entonces, miremos un poquito qué es lo que hay detrás de cada cosa y cómo papá y mamá está viviendo las dificultades escolares que ese niño está presentando. Dependiendo de qué es lo que yo espero de ese niño como padre o como madre, pues ese niño podrá sentirse más angustiado o menos angustiado. Dependiendo de las exigencias que haya desde el hogar, la presión que ese niño sienta. Por ejemplo, me pasó alguna vez un caso muy especial de un adolescente que le iba no muy bien académicamente, pero amaba la música. No le gustaba el estudio, le encantaba y tenía una inteligencia musical divina y todo lo que tenía que ver con la música era lo que le agradaba. Entonces, las exigencias de los padres académicamente bajaron y el niño mejoró muchísimo. Claro, porque es que si de mí están esperando que yo haga un rendimiento determinado, yo me voy a angustiar. Y si no, por casualidad no lo doy, no lo tengo, ¿qué se me devuelve a mí? Que soy un niño que no va a ser aceptado, que no va a ser querido, que es un niño que socialmente se lo está rechazando, que se le está mirando mal. Pero si yo acepto eso y siento como padre que debo es acompañar a ese niño y tratar de hablar mucho con él y mirar qué es lo que le está sucediendo, pues entonces puedo mirarlo de otra manera y el niño se va a mirar a sí mismo de otra manera. Miren, yo escribí unos artículos el año pasado que se están constantemente también revisando y están en Facebook, en la página de Lucía Nader Asociados, y ahí estaba yo mencionando cuáles pueden ser los síntomas que pueden detectar los padres, ¿no? En un momento de haber una, no digamos confusión, pero sí de sospechar que algo no está funcionando bien, porque es que muchas veces los mismos muchachos ocultan sus síntomas, ¿sí? Ellos no es que sean tan expresivos muchas veces, pero imagínense que el silencio es una de las causas para encontrar qué está pasando con un muchacho, con un niño, porque es una manifestación de ese malestar, como decía la doctora Mónica. Entonces, son muchísimas las causas y los síntomas que se pueden trabajar. Y estaba pensando otra cosa, en el ambiente escolar, no es que necesariamente sea una falla del sistema escolar, pero el trabajar o el vivir con muchachos que hacen y practican bullismo, hace que estos muchachos también entren, ¿sí?, como en una espiral en donde el sistema educativo muchas veces no tiene cómo parar esto y los padres tienen que enterarse y llegar al fondo de la situación que está pasando para ver, como dice la doctora Mónica, qué es lo que está, cuál es el malestar. Si el niño no quiere ir al colegio, si está callado, si está retraído, también algo está sucediendo. Sí. El silencio también es una forma de expresión. Pero bueno, vamos a centrar a los padres. Resulta que el niño está presentando alguna dificultad en el colegio, los han llamado varias veces, eso hace que muchos padres entren en angustia, no saben qué hacer, no saben qué camino tomar. ¿Por dónde podemos empezar, doctora Mónica? Pues yo creo que... ya hablamos de reconocer al niño como un sujeto. Pero lo primero es eso, no solamente reconocerlo como sujeto, sino ir a charlar con él. O sea, escucharlo. Escuchar qué es lo que hay detrás. Casi que el síntoma es lo que
se ve, no necesariamente porque el niño lo muestre o no lo muestre, sino porque es que se ve que el niño está fallando, ¿sí? Que está sacando malas todo el notas, tiempo malas notas, que no quiere estudiar, que no está cumpliendo con sus tareas, que no cumple con sus tareas, que lo están dejando sin recreo, que no que lo obedece, devuelven que del todo. colegio, bueno, una cantidad de cosas que están sucediendo. Pero yo creo que el padre, decíamos que no se angustie. Eso no es fácil, ojalá sí, vendieran no todos eso en hemos la sido farmacia. papás, claro, y hemos pasado por ese ¿Sí? proceso. Y todo nos angustia, obviamente, pero es ese diálogo precisamente sincero, diría yo, de qué me angustia a mí de que él falle y escuchar a él qué le angustia. Yo ahí te quiero hacer un paréntesis, porque hace unos años atrás decían la letra con sangre entra. Y ahí yo quiero, porque no todos los papás escuchan a sus hijos cuando hay una dificultad académica. Muchos acuden a los chancletazos, a las correas, al golpe, y pues hay cosas tan extremas de papás que les ha clavado hasta lápices o lapiceros en las manos a los niños. No, se ven cosas Sí, horribles. terribles. Entonces, pues hablemos de un poco de ese papá intolerante que piensa que no, que hay que ir al castigo, que hay que ir a las cosas, mejor dicho, que ya hay que castigar para que el niño pueda entrar en ese proceso de como enrutarse. Sí, eso precisamente es lo que nos lleva un poquito, también voy a hablar de la sociedad, de los términos modernos, del correr. Con todo queremos, todo es inmediatez en estos tiempos, pues queremos que todo se solucione inmediatamente, pero también está la angustia de ese papá que pues todos los días, yo trabajé muchos años en colegio y a veces los papás venían y le decían a uno, pero es que doctora, estoy desesperado porque me llegan diarios 2 y 3 notas, porque cada maestro que entra coloca una nota en el cuaderno del niño o en la agenda, donde sea, Sí. y yo ya no sé qué hacer. Cuando estoy diciendo esto me estoy acordando de una historia muy triste para mí en los primeros años de trabajo en un centro educativo, y donde la mamá un día llegó y me dijo, a las 7 de la mañana me estaba esperando en la puerta y me dijo, doctora, no sé cómo hice para llegar aquí porque mi primer pensamiento del día es irme a arrojar al tren. Entonces le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, es que yo ya no me aguanto una nota más, yo ya estoy desesperada. Yo trabajo, era una madre de escasos recursos, madre de familia, cabeza de familia, sin padre que la apoyara, dijéramos, sino una figura paterna que estuviera allí apoyando. Y me decía, todos los días me llegan que ese niñito no aprende, que ese niñito molesta, que ese niñito lo tienen que sacar del salón. Yo todos los días hablo con él, pero también tengo que llegar a lavar ropa, hacer la comida, arreglar la casa. Me tengo que ir a las 4 de la mañana, levantarme a las 4 para dejar cosas arregladas. Mi hijo llega solo, me dicen que lo acompañe en las tareas. ¿Yo qué hago? Yo no lo puedo acompañar, no me puedo salir del empleo, no puedo hacer nada. Yo ya desesperada me iba a tirar al tren. Entonces, pensemos, esto es un poquito pensando en cómo le bajamos tanta ansiedad al proceso educativo. Ansiedad que muchas veces desde los colegios se refuerza con todas Sí, las claro, notas que tú estás claro. diciendo, y como que ven en el colegio ya el niño problema y desde ahí es rotulado también. Exactamente, ese niño problema que simplemente nos está diciendo, por favor, mírenme, no ayúdenme, no, o no sé cómo hacer con la vida, o esto me queda grande. Más vale lo que estás gritando que le den una manito. Y aquí entra otro componente que no solo es la familia, sino que cuando ese profesor precisamente se sale de esa posición del saber él y de que el otro tiene que hacer lo que él quiere que él haga, pues va a ayudar a estos niños a aceptar la falla, cuando no se pone en ese lugar de que todo tiene que ser perfecto. Pero miremos una cosa también que es una realidad, y es los profesores de hoy sí están preparados, digamos así, para atender determinados casos, pero yo he vivido situaciones de clases casi que magistrales, 20, 25 niños, que no entiendo por qué, si ahora se podían dividir un poco más, y resulta que el profesor tiene 4 o 5 muchachitos que no tienen paz, digamos así, que no se pueden estar quietos. Entonces, ¿qué pasa? El sistema educativo puede colaborar no solo atendiendo al profesor, enseñando al profesor cómo trabajar estas situaciones. Yo les colaboraba mucho a los profesores y parábamos la clase.
parábamos la clase y empezábamos a entender qué estaba pasando, ¿sí? Porque no es, se está quieto, mire, es insoportable, sálgase, lo que decía la doctora Mónica y Ana Cristina, no, cada rato sacando y poniendo notas, no, un momento, vamos a ver en conjunto cómo podemos trabajar esta situación que es más importante en un momento dado que saber dónde queda Bogotá. Bueno, ya vamos a retomar eso, vamos a ir a los consejos de salud del doctor Armando. ¿Es usted de aquellos a los que no les puede faltar un buen café? Aquí algunos de sus beneficios y claves para reconocer un buen café. Nos mantiene alerta, nos ayuda a quemar grasas, mejora nuestro rendimiento físico, contiene nutrientes esenciales, disminuye el riesgo de padecer diabetes, disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades neurodegenerativas, protege el hígado de padecer cirrosis. ¿Y cómo reconocer un café si es de verdad bueno? La vista indica la calidad del grano, su nivel de tostado, la homogeneidad, el empaque y, por sobre todo, el profesionalismo del experto. El olfato denota los aromas productos de su tostado y molienda. El tacto determina el grosor del grano, fundamental en la realización de la bebida. También se chequea la frescura y la calidad de la materia prima. El oído forma parte del mundo de los sonidos. El café recién molido y el sonido de la preparación contribuyen a ese ritual cafetero. El gusto es la evaluación final y muestra qué tan buena fue la selección y mano del especialista. Tips y consejos para preparar el mejor café. El tostado es un proceso mediante el cual la almendra o grano verde es sometido a un proceso de calentamiento. 1. Seleccionar los granos de café según el gusto personal, teniendo en cuenta el aroma y la textura. 2. Moler el café. Se elige el tamaño de las partículas que se van a utilizar. Lo que se busca es disminuir el tamaño del grano para aumentar el área de contacto de este con el agua. Varía según la característica de la máquina, el método y tiempo de contacto entre el agua y el café. 3. Se elige preparar una infusión con leche. La temperatura de la misma no debe superar los 60 grados centígrados. Actualmente todas las máquinas incluyen una lanceta o un vaporizador con el que se puede espumar leche, pero si no lo incluye hay que controlar que no hierva. En cuanto al empleo de azúcar o edulcorante, los especialistas recomiendan no colocar ni una ni otra. De esta forma se puede disfrutar al 100% sin la intervención de ningún aditivo. Bueno, gracias al doctor Armando por estos consejos de salud y por cómo preparar un buen café. Algo que nos acompaña todas las tardes aquí en Privado y no puede faltar, el Delicioso. buen café. Delicioso. Bueno, entonces vamos a retomar el tema de hoy. Estamos hablando de esas dificultades escolares que presentan muchas veces los niños, que no significa que ellos sean incapaces o que tengan alguna incapacidad. Y retomando un poquito lo que la doctora Elena nos decía, hablábamos que como que el sistema educativo quiere meter a todos los niños como en el mismo molde, como que no entienden que cada niño también puede aprender de una manera distinta. Entonces hay niños que se mueven más, niños que de pronto aprenden las tablas cantando, niños que aprenden de una manera distinta, y desde el colegio también les dicen que son inquietos, que son insoportables. Esto también sucede mucho, doctor. Claro, yo me quisiera devolver algo que dijo la doctora Luz Helena, y es que muchas veces nos peleamos por las clases pequeñas, pero creo que yo en otro programa también lo había manifestado. Pues la realidad nuestra es que en los colegios de clases bajas o necesitadas o en los colegios oficiales son grupos grandes y tienen que ser grandes. Pero yo también trabajé con grupos de 70 y pico y de 40 y pico, y creo que hay maestros maravillosos que pueden dominarlo esto. Y también trabajé con grupos de 10 niños y me parece mejor el de 45 que el de 10. Yo creo que esto está también en estas habilidades que tienen los maestros, y no solamente habilidades, sino también
En este deseo también que manifiesta el maestro frente al niño, de cómo quiere que aprenda, qué tanto le molesta que ese niño precisamente sea el que se pare mucho, qué tanto sea el niñito que siempre le responde, o el que quiere preguntar, es decir, el que interrumpe la clase, el que interrumpe, el que juega con el de al lado, o sea, cómo también esos maestros pues tienen que mirarse a sí mismos, porque también evidentemente son personas que tienen también sus propias historias, sus propios dramas, sus propias angustias. Con esto que yo decía anteriormente de las notas y demás, no estoy descalificando a los maestros porque los quiero muchísimo. El hecho de haber trabajado en educación me dio la facultad de admirar la labor que ellos hacen. Estoy hablando es del desespero también que le produce a un maestro y que a veces no sabe qué hacer. Y que también ese maestro también es padre de familia, también tiene que llegar a la casa muchas veces a hacer muchas cosas, que igualmente en este momento, entre otras, que es algo que yo quisiera plantear aquí también, que lo acabo de pensar, cada vez las exigencias a nivel estatal son mayores frente al maestro y a la educación, y cada vez se está poniendo más la educación en el nivel de calidad, como si fuera una venta de objetos, de cosas, y entonces se nos está olvidando. Los maestros se quejan mucho en este momento de eso y dicen, pero es que ya no nos permiten esa relación con el muchacho, sino que tenemos que estar llenando papeles porque eso es lo que vale ahora, que los papeles donde pongamos todo lo que está pasando en el día sea lo que realmente esté allí para poder llevar a cabo un proceso con el niño. Antes eso no pasaba. Antes lo que precisamente se valoraba era la relación de dos sujetos que están allí tratando de salir de esa dificultad que ambos tienen, porque tanto el niño que no aprende tiene una dificultad, como el maestro que ese niño no le está rindiendo tiene otra dificultad también. Pienso una cosa, hoy en día que se habla tanto de la comunicación, del diálogo, puede ser que esté fallando ese tipo de comunicación. Bueno, está con el estudiante directamente, con el sujeto, como dice la doctora Mónica, pero la parte de la familia que no está enterada de muchas cosas, o solamente le dicen, el niño es insoportable, lléveselo, ténganlo en su casa, enséñele buenos modales, esto y lo otro. No, la comunicación de hoy en día tiene que ser muy abierta, muy directa, y yo pienso que debe ser hecha entre las dos partes con mucho amor, yo digo ternura, pero tiene que ser con mucha delicadeza, porque no se puede ni ofender, ¿no? Ni criticar ni juzgar. Eso sí, que quede muy claro. Cada persona es independiente, cada persona es muy valiosa, así tenga cualquier tipo de dificultad. Entonces, averigüemos qué es lo que está pasando y comuniquémonos con las personas que nos debemos comunicar, padres o cuidadores, personas que estén cerca a los muchachos, y con el mismo muchacho, lógicamente, y con los otros estudiantes de la clase. Sí, claro, tiene que haber una relación directa entre la familia y la escuela, pero mire que me hace pensar en la historia, grandes personajes como Albert Einstein, que prácticamente lo echaron del proceso educativo porque era bruto. Entonces se pone uno a pensar qué es incapacidad, o cómo es el proceso educativo, cuáles son esas fallas, o qué es lo que está pasando, porque realmente mira, y no fue el único, Thomas Alva Edison, hasta muchas personas que han sido grandes genios y que están en nuestra historia y fueron considerados casi pues ignorantes o personas con muy pocas capacidades de aprendizaje. Sí, fueron catalogados en un momento de brutos, más o menos, o si no fueron sacados de las escuelas, y no de una, de muchas escuelas, y entonces es por eso que yo insistía mucho en no mirar el síntoma, ese problema de aprendizaje nomás, sino que allá hay un sujeto, ahí hay ese sujeto que nos está diciendo, hombre, ayúdenme. Yo diría que privilegiemos, entre otras, esos conocimientos, como decía la doctora Luz Helena, sobre todo si son conocimientos
no privilegiemos eso, sino privilegiemos el sujeto que está allí aprendiendo. Entonces, cuando privilegiamos eso, pues podemos parar. Yo voy a hacer una distinción entre conocimiento y saber. Sí. Porque es que en el conocimiento casi que hacemos lo mismo un poquito que los loros que repetimos, tiene que ver con la memoria, con ese aprendizaje que no me toca, con ese repetir historias, pero en el saber es como buscar lo que hay detrás de eso, va más allá del conocimiento, Sí. va como identificar las cosas que me permiten crear o mirar algo diferente a lo que está allí. Investigando. ¿Sí? Tiene que ver evidentemente con la investigación, y yo creo que en la medida precisamente que hay unos niños que le tienen miedo al saber precisamente, porque yo no sé qué me voy a encontrar detrás de eso, yo no sé qué es lo nuevo que va a aparecer allí, y son niños que uno los ve que a la par están teniendo mucha angustia con quedarse solos, con que hacer las cosas tranquilamente, con que el maestro le tiene que ayudar. Pero ese maestro precisamente que está allí diciendo, este niño le pasa algo porque es conmigo, puede trabajar. Hay maestros muy sutiles y empiezan a darse cuenta de eso, empiezan a darse cuenta que es que este niño solito no puede, si yo lo acompaño sí. Entonces el problema no es que él no Claro. sea capaz de aprender, es que el niño le está pasando algo que necesita que Un alguien esté acompañamiento. al lado de él, que alguien lo esté apoyando. Pero entonces lo vamos a dejar siempre así, es decir, igualmente se puede convertir en un síntoma, ¿no? De que el niño necesita precisamente un acompañante, pero ese maestro que puede jugar entre en qué momento lo acompaño, en qué momento yo lo jalono a que él se dé cuenta que puede hacer las cosas solito, de que lo nuevo no es terrorífico, que lo nuevo es para poder descubrir cosas que a él le gustan, pues ese maestro le va a ayudar muchísimo. Y entonces fíjense que ese niño con otro maestro a lo mejor en otras circunstancias Eso. pudo haber sido declarado Exacto. como un niño que tenía Exacto. problemas en la comprensión, por ejemplo. Sí. Sí. Otra cosa que los padres deben tener en cuenta es que el niño no es bueno en todas las áreas. Miren, hay niños que se les facilita más el lenguaje y hay otros que se les facilita más las matemáticas. Son las habilidades. Son habilidades también, y fortalezas. además también pues que predomina más el hemisferio Fortalezas, derecho o el sí, izquierdo, todos sí. tenemos fortalezas y debilidades. Pero hay papás que, por ejemplo, con las matemáticas se angustian muchísimo, o sea, como que el niño inteligente es el que aprende matemáticas con facilidad y los otros son como que todos son bruticos. Ahí expliquémosles un poquito a los padres al respecto. Es que generalmente esto tiene que ver con los valores sociales, ¿no? Y con esa cosa del éxito y del éxito académico, porque siempre se ha dicho, y no es de ahora, ahora con mayor razón, porque como ahora se compite muchísimo más o toca competir más, hay muchas más carreras, hay más No, y especializaciones. cada vez se le pide más al niño. Cada vez Comienza se le pide más. en prejardín, en párvulos, De en 2 materno, años. muchas veces desde el año, y ya se le está pidiendo postdoctorado. Entonces, Y los están graduando de preescolar, entonces también va perdiendo sentido los grados, ¿no? Entonces, bueno, estos niños tienen esas angustias de que tienen que hacer lo que el papá diga. Entonces, la familia decía antes que las matemáticas eran lo que tiene que ver con la inteligencia, porque definitivamente eran lo que se valoraba y tenía que ver con las carreras interesantes, importantes y que daban dinero, Sí, claro. y que daban un lugar. Entonces tenía que ver con las ingenierías, bueno, fundamentalmente con estas carreras. Entonces, tanto es así que en los colegios ahora se divide el humanístico con lo científico. Sí, y lo científico pues solamente entran aquellos que tienen que ver con las matemáticas. Entonces, desde ese lugar, pues el niño que no aprende matemáticas, sí que es cierto que los padres se angustian, porque ¿cómo es que no va a aprender? Pero resulta que el niño, si nos vamos a mirarlo, porque también hay procesos educativos que no hemos tenido en cuenta, y que el niño, por ejemplo, en los jardines, yo me acuerdo cuando uno llega a un jardín,
empiezan a enseñarle amarillo, azul, rojo, y el niño desde hace años sabe cuál es el amarillo, cuál es el rojo, cuál es el azul, porque siempre los papás le están diciendo, ¿te gusta la camisa roja? ¿O quiere la pelota verde? ¿O quiere el aro azul? Y ellos ahí van identificando los colores. Entonces, desde ese lugar, si nosotros los acercamos más vale a ese conocimiento, a ese saber que tiene que ver con buscar soluciones, con buscar en la vida qué es lo que me llama la atención, cómo puedo buscar nuevas cosas, pues esos niños se van a sentir que ellos mismos están siendo valorados, que no los están valorando, dijéramos, desde un resultado específico que es el que quiere el maestro, que es el que quiere el padre. Si él mismo puede decir, mira, yo junté el color azul y el amarillo y me dio verde, ese es su descubrimiento. Claro. No es el descubrimiento del otro que le dice, échele azul, échele amarillo, mire que le va a dar verde. Entonces también la manera como introducimos las actividades en los niños hace que ellos las sientan agradables o desagradables, que se sientan que están jugando, que se sientan que el mundo les está haciendo significativo. Entonces en la lectura y la escritura nos pasa lo mismo. Hay padres que se divierten con la lectura y con la escritura y que todas las noches les leen. Y para esos niños es maravilloso que empiecen a leerles el cuento. Y ellos hay procesos donde uno ve a los niños de 2 años con un libro, están haciendo actos de lectura. Ese es ya un acto de lectura porque sabe que allí hay letras, que allí se lee y no leen en la imagen. Leen en las letras, entonces es un momento del proceso del conocimiento de la lectura. Entonces, estos procesos yo creo que también son interesantes porque le dan un valor al niño de descubrir, no simplemente la M con la A, ma, y ya. Claro, que es muy importante que el niño vaya descubriendo, porque en ese descubrir es que viene ese aprendizaje que también es muy valioso. Doctoras, el miedo, la pereza y la desmotivación se combaten, como para llegar a una conclusión de esto ahorita, es con lo contrario, ¿no? Con la motivación. Los niños imitan muchísimo, imitan mucho lo que hacen las personas que para ellos son como sus héroes, ¿no? Sus padres, sus compañeros, sus hermanos mayores, sus profesores, y esa es una manera de aprender muy productiva y muy sabrosa, muy rica. Entonces hay que combatir esta situación. No, el niño no puede seguir desmotivado, no puede seguir con pereza hacia algo. Encontrémosle qué es lo que le gusta, cuál es su fortaleza, y no solo su fortaleza, sino lo que le gusta también hacer. Yo diría, me permite un minutico, Luz Helena, eso es cierto, pero pensemos en que no solamente lo que le gusta, sino lo que le sea significativo, es decir, que tenga un sentido para el niño, porque a veces los papás también leen, pero lo hacen también cargadamente, entonces no tiene un sentido. Entonces lo significativo es lo que más vale, ellos como que siguen más. Sí. Bueno, vamos a ir con los tips de Sofi acerca de lo que nos trae con respecto a salud sexual y reproductiva. ¿Algunas formas de sexo son más seguras que otras? Sí, y no solo eso, existen algunas formas de recibir placer sexual y tener intimidad con otra persona que no representan ningún tipo de riesgo, como la masturbación y el sexo en seco, que es el frotamiento con la ropa puesta. Las actividades de bajo riesgo incluyen besarse, tocar los genitales de la pareja con las manos, usar juguetes sexuales con la pareja, el sexo en seco, frotamiento sin ropa, y el sexo oral. Sin embargo, es posible contagiarse de ciertas enfermedades de transmisión sexual durante estas actividades, así que siempre que puedas, usa condón y barreras para evitar el contacto con la piel y las secreciones a fin de mantenerte sano. Practicar sexo anal o vaginal sin condón es muy riesgoso. Puedes contagiarte de cualquier enfermedad de transmisión sexual durante el sexo anal o vaginal sin protección. La mejor manera de protegerte es usar un condón cada vez que se tienen relaciones sexuales vaginales o anales.
El uso de un lubricante con el condón también hace que el sexo sea más seguro, en especial el sexo anal. En el caso del VIH, el sexo oral es mucho más seguro que el sexo vaginal o anal. No obstante, otras infecciones como el herpes, la sífilis, la hepatitis B, la gonorrea y la infección por VPH se pueden transmitir por sexo oral sin importar el tipo de sexo que tengas. Usa un condón o una barrera para que sea más seguro. Si tengo una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo puedo tener un sexo más seguro? Si te enteras de que tienes una enfermedad de transmisión sexual, es importante que sepas cómo tener sexo seguro y evitar el contagio. Por suerte, muchas enfermedades de transmisión sexual se curan fácilmente con medicamentos, así que una vez finalizado el tratamiento, ya no tienes que preocuparte por transmitirla a otras personas. Algunas enfermedades de transmisión sexual no tienen cura. Hay formas de tratar los síntomas y ayudar a evitar que la transmitas a las otras personas con las que tienes sexo. Según la enfermedad de transmisión sexual que padezcas, existen diferentes opciones que pueden ayudarte a protegerte a ti y a tus parejas. Te presentamos 2 opciones prácticas. Primero, siempre usa condón y una barrera de látex bucal cuando practiques sexo oral, anal o vaginal, sin importar si tienes o no una enfermedad de transmisión sexual. Segundo, no mantenga relaciones sexuales si tienes síntomas de enfermedades de transmisión sexual como llagas o verrugas alrededor de los genitales, una secreción rara del pene, de la vagina o del ano, o bien picazón, dolor, irritación o hinchazón del pene, la vagina, la vulva o el ano. Bueno, gracias a Sofi por estos consejos de salud y vamos a cerrar el tema de hoy. Ya hemos hablado de varias cosas, doctoras. Primero, que esa falla, que esa dificultad que muchas veces los niños expresan en su proceso educativo es un síntoma de algo que está sucediendo, que debemos verlos como sujetos, como seres integrales, que no solamente es esa falla en lo que nos debemos enfocar, sino que el niño algo nos está diciendo a través de eso que está expresando en su proceso de educación. Y que una incapacidad o una dificultad en cierta área no hace que el niño sea un limitado, sino que él puede tener otras, digamos, habilidades en otras áreas. Vamos a concluir un poco, doctora, con este tema, para darle luz a los padres de familia, para que precisamente usted decía, no es fácil manejar la angustia, pero si tenemos ciertas herramientas y sabemos qué podemos hacer, es más fácil poder ser de ayuda en este proceso con el niño. Bueno, yo diría que lo primero es como hacer del aprendizaje, del conocimiento, del saber, de todo lo que tenga que ver con esta parte como algo agradable, amable, que tiene sentido, que lo podemos volver en un momento, no simplemente las tareas, sino qué es lo que vamos a descubrir aquí, cómo lo podemos compartir, cómo lo aplicamos eso a la vida. Por ejemplo, si estamos contando, ¿por qué no le permitimos que él nos ayude a contar? Dijéramos, si vamos a coser, ¿cuántos? Pásame 3 botoncitos. A contar las lentejas. A contar las lentejas, a medir, ¿sí? Las tacitas del arroz que vamos a hacer. Es decir, involucrar esto en la vida diaria y no simplemente que el aprendizaje va por un lado y la vida va por el otro lado. Esto sí que es importante porque a veces uno aprende como álgebra, trigonometría, por allá, y yo me pongo a pensar, ¿para qué me sirvió eso mucho en mi vida profesional y realmente no es tanto? Entonces, ¿cómo poder integrar eso a tu vida diaria? Eso la comunicación adquiere sentido. Es muy importante la manera como se hace. Porque cuando nos comunicamos, ¿cierto?, con las otras personas, nosotros debemos transmitir sin perjuicios, sin basarnos en, vuelvo y repito, en críticas, sino en cosas muy espontáneas, pero que enriquezcan la información que va a recibir la otra persona, en este caso los jóvenes. Claro. Lo otro que yo podría decir es interesémonos por lo que el niño está haciendo. Exacto. Valoremos lo que traiga del colegio,
como está diciendo la doctora Lucelena, en lugar de decirle esto te quedó muy feo, porque uno conoce padres que le borran íntegro y les hacen hacer el cuaderno divino y hacer 10 veces la plana y demás. Pues que también él pueda valorar y decir, mira, aquí sí me quedó feo, bueno, sí te quedó un poquito feo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres hacer esto o aquello? Es decir, que él mismo sea capaz de evaluarse sin que se vea que eso simplemente es que lo estamos rechazando, sino es una posibilidad que él tiene siempre de reparar las cosas. Claro, y de hacerlo mejor cada vez, hacerlo mejor que es lo más cada vez. importante. Si él se siente motivado, él va a decir, no, el próximo dibujo lo hago más bonito. Exactamente. Cuando usted dice dibujo me acuerdo de algo, y es que dejan muchos dibujos a veces cuando pequeñitos y entonces ellos dicen, yo no soy capaz de dibujar una vaca. Sí, y entonces a veces vienen manos maravillosas del papá o del hermano mayor Que o de les quien quieren sea, hacer los dibujos. que le hace la vaca, y el niño resulta que siempre creyó que no era capaz de dibujar absolutamente nada. Su dibujo es hermoso, simplemente le podemos ayudar, mira, miremos aquí, miremos allá, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas que observamos una? ¿Cómo era esa vaca? ¿Qué le quieres poner? Si en algún momento él dice, no, pero ayúdame a hacer la boca que no puedo, bueno, le hacemos la boca que no la puede hacer, ¿cierto? Porque tampoco nos podemos pasar al otro extremo. Es decir, las cosas no se deben de vivir con tanto temor, con tanta ansiedad, con tanta angustia, Sí. que todo termina siendo un problema. Claro, y eso empieza a sobrecargar a los padres que vienen cansados de trabajar y encima tienen todos estos problemas escolares de los hijos, que eso se convierte realmente en que el papá y el hijo empiecen a tener muchas tensiones y afecte finalmente su relación. Y lo otro que yo diría que es bien importante es, bueno, yo me siento con él, le ayudo, pero no le hago las cosas. Es decir, como que lo direcciono, como que lo acompaño, como que lo dejo que falle, porque es que fallar también es importante. Cuando uno se cae y se aprende a parar, uno siempre se va a parar en la vida. Eso Y el es cierto. problema no es caerse, el problema es no volverse a parar. Sí, no le podemos solucionar todos los conflictos a nuestros hijos ni los problemas porque ellos no van a tener las herramientas para poderlos solucionar en su vida diaria. Doctora Lucelena, como una conclusión del programa de hoy. No, el aprender a manejar también la dificultad, ¿no? El enfrentarse a las adversidades hacen que estos muchachos crezcan, pero con mucho amor, yo lo repito, con mucha ternura y con mucha dedicación, valorándolos, como decía la doctora Mónica. Sin rotularlos, Sí, sin exacto. criticarlos, sin juzgarlos, porque ahí el niño también entra en más angustia, Claro, definitivamente. ambos entran en mucha angustia, Claro. porque el padre también dice, la sociedad cómo lo va a mirar, Ujú. los demás cómo lo van a mirar. Y entonces ante esta angustia de no solamente yo como, muchas veces esos castigos se deben precisamente al otro que va a decir, el Claro. otro que va a opinar. Y uno escucha a las mamás diciendo, pero es que en la fila hizo la pataleta y si yo le pego, entonces cómo me van a mirar, pero si le digo, pero si no hago, y no sabemos ni qué hacer. Antes las mamás sabían más y ahora como que saben hacer menos o se angustian más. Claro que sí, entonces el amor nos ayuda a calmar esa angustia, a estar muchos más tranquilas frente al proceso educativo y a no ver que nuestro hijo es incapaz. Así que, bueno, por hoy hemos llegado al final de En Privado. Doctora Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada lunes. Y doctora Lucelena, muchísimas gracias a usted también. Y a Gracias. ustedes, si Dios quiere, mañana nos vemos, a eso en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una feliz tarde.